Temas del programa por Mario Villegas González, inspirado en el programa de la UNAM, en el curso de ética. Número 1, la libertad. El comentario es, para este tema me voy a auxiliar de una obra de teatro de Jean-Paul Sartre que se llama Las moscas. Tema número 2, la responsabilidad. El comentario es, vamos a ver en este tema qué implica asumir una actitud responsable y vamos a definir la palabra responsabilidad con las siguientes palabras, 2 puntos y seguido. Asumir las consecuencias de nuestros actos. Tema número 3, la autonomía. En este tema el comentario es qué implica asumir una actitud autónoma y qué significa la palabra heteronomía, que significa lo contrario de autonomía. Respecto a este tema hay que entender que existe la autonomía económica, la autonomía moral, la autonomía política. Eso es el comentario. Tema número 4. ¿Cómo influye el entorno en nuestra responsabilidad? El comentario respecto a este tema es que nuestra responsabilidad se ve afectada por el entorno. O sea, a veces el entorno no permite que seamos responsables. O sea, nos impide, nos bloquea o nos dificulta la responsabilidad. Ese es el comentario. Número 5. Las dimensiones de la acción moral. En este tema, el comentario es que vamos a ver que las dimensiones de la acción moral principalmente son 2. Somos individuos moralmente responsables y número 2, somos individuos socialmente responsables. Entonces, las dimensiones de la acción moral son la acción individual y número 2, la acción social, moralmente hablando, ¿no? Tema número 6. ¿Qué debo hacer para que mi conducta sea moral? Es decir, hay unos requisitos mínimos para que podamos decir que una conducta es moral. Sin esos requisitos estaríamos hablando de otro tipo de conductas, por ejemplo, conductas naturales o conductas de otra índole. Entonces hay que distinguir cuáles son las características que se deben satisfacer para que nuestra conducta sea considerada una conducta moral. Tema número 7. ¿Cómo abordo mis problemas morales? No requiere mayor explicación, pues es un tema muy sencillo. ¿Cómo abordo mis problemas morales? En este tema también podemos hablar, y este es el comentario de este tema 7, podemos hablar de que debemos tener argumentos propios del ámbito de la moral. Tema número 8. Diferencia entre una deliberación y un diálogo. Es un tema muy sencillo. Deliberar significa tomar una decisión y dialogar significa hablar entre dos o más personas respecto a qué deliberación tomar. O sea, en realidad, la verdad es que primero se dialoga o se debe dialogar y después deliberar. O sea, deliberar es el dictamen, es la sentencia que se da después de un diálogo. Tema número 9, un tema muy sencillo, la condición humana. Es decir, ¿cuál es la condición para que seamos humanos? ¿Cuáles son, además, las diferentes concepciones de lo que es ser un ser humano? Tema número 10. ¿Quién soy? Así nada más. La pregunta ¿quién soy? Es el tema número 10. Y esta pregunta, el comentario es que esta pregunta es importante para tener identidad, para tener claro
somos diferentes a los demás, ¿no? O sea, cuando nosotros contestamos la pregunta ¿quién soy?, nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Tema número 11. Axiología. Ustedes nomás escriban la palabra axiología. El comentario que yo les hago respecto a este tema es que la axiología es una rama de la ética que se encarga específicamente de los valores morales y tiene una parte muy importante la axiología, y es la jerarquización, o sea, jerarquizar los valores morales. Tema número 12. Universalismo y relativismo. Comentario. En ética hablamos de universalismo cuando un valor moral, o sea, una norma moral, más bien una norma moral, es aceptada por mucha gente. Y hablamos de relativismo moral cuando una norma moral es aceptada por poca gente, notoriamente. El caso que siempre uso en las clases es el del aborto. O sea, hay personas que están a favor del aborto y hay personas que están en contra. Entonces, respecto a ese problema, hay un relativismo moral. En cambio, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos humanos, hay un universalismo, o sea, son aceptados por las naciones, no solo por los individuos, sino por las naciones. Número 13, tema número 13, alteridad. Esta palabra, alteridad, el comentario es este. Esta palabra, la alteridad, hace alusión a que le demos importancia al otro ser humano que está cerca de nosotros, pero obviamente no nada más un ser humano está cerca de nosotros, sino que hay otros seres humanos cerca de nosotros. Entonces, el tema alteridad invita al respeto a los otros seres humanos, aunque sea uno, o sea, respeto al otro, pero como en general vivimos con otros seres humanos, la alteridad alude al respeto a los otros seres humanos. Tema número 14, la virtud. Bueno, es un tema en el que hay que definir primero qué significa la virtud y número 2, qué significa ser virtuoso, cuáles son las condiciones para que podamos llamar a un individuo virtuoso. Y el comentario serio es que a mí me parece muy importante decirles que podemos ser virtuosos respecto a algo, pero no respecto a otras cosas. El ejemplo que siempre pongo es que alguien puede ser virtuoso para tocar el piano, pero no virtuoso para tocar el violín. Y así pasa con las normas morales. O sea, hay gente que es virtuosa para algunos valores, pero no para otros, ¿no? O sea, en algunos valores, en la práctica de algunos valores morales falla, entonces no es tan virtuoso, ¿no? Tema número 16. Es un tema largo, a ver si lo logran escribir. ¿Cómo repercute nuestra conducta moral en la conservación del medio ambiente? Lo voy a tener que repetir. Escriban rápido, por favor. ¿Cómo repercute nuestra conducta moral en la conservación del medio ambiente? No necesita mayor comentario. Nos está diciendo que pues debemos tirar la basura donde debemos tirarla, porque si no se tapa las coladeras. Debemos contribuir a no contaminar el aire quemando llantas en la calle, llantas de coche, y de muchas maneras contribuimos a la conservación del medio ambiente, y eso son conductas morales. No hacerlo son conductas inmorales. Entonces es un tema muy sencillo. Tema número 17, consumo responsable. Básicamente aquí el comentario es que debemos aprender a comprar o a tener en nuestro hogar o como cosas nuestras, cosas que sí vamos a consumir. Debemos aprender a no tener cosas que no vamos a consumir. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo en las clases es que debemos comprar la comida que sí nos vamos a comer. Es inmoral comprar comida que no nos vamos a comer y que vamos a tener que tirar a la basura.
sabiendo que hay hambre en el mundo, muchas personas tienen hambre. Entonces un consumo responsable es un consumo medido, o sea, según nuestras necesidades. Más allá, o sea, el exceso de consumo y que lleve al desperdicio es inmoral. Aunque se tenga dinero, es inmoral que un millonario tenga 5 refrigeradores llenos de comida cuando que nada más necesita uno, porque pues no puede comerse todo lo que cabe en 5 refrigeradores. El tema número 18 es muy sencillo, elementos del diálogo. Entonces, acuérdense, emisor, receptor y el mensaje es un tema muy sencillo, pero vamos a tomar como referencia el diálogo de Sócrates con sus discípulos en un libro de Platón que se llama Apología de Sócrates. O sea, vamos a ver ahí cómo dialoga, ¿no? Luego dice, tema número 19, la argumentación moral, ¿sí? Y el comentario es cómo se lleva a cabo una argumentación de manera moral, ¿sí? Cómo argumentar sin agredir, o sea, cómo argumentar respetando las opiniones diferentes de los demás. Tema número 20, ventajas y dificultades del diálogo. Entonces no requiere mayor comentario. Hay que comprender los conflictos, construir comunidad, y aquí hay un autor que es clásico que nos lleva a aprender a dialogar, y es Jürgen Habermas. Entonces vamos a saber algo de los libros de este autor, que es un clásico en el tema diálogo, ¿no? El tema que sigue también es de los más sencillos, es violencia de género, ¿no? Aprender a respetar a los homosexuales, a las lesbianas, transexuales y todo eso, de tal modo que no exista la violencia de género, ¿no? Número 22, cómo construye alguien sus argumentos. También es un tema muy sencillo, pero vamos a recurrir a modelos de cómo algunos filósofos en sus obras construyen los argumentos. Número 23, cómo logran los diálogos dirimir conflictos. Tampoco merece comentarios, no requiere mayor explicación. Lo voy a repetir, número 23, cómo logra el diálogo dirimir conflictos. Tema número 24, importancia de la argumentación y la deliberación moral. Tampoco, ¿no? O sea, todos entendemos que es importante argumentar y deliberar, que ya había dicho antes, que esta palabra deliberación hace alusión a concluir, habiendo argumentado, llegar a una conclusión. Y esta argumentación debe dar lugar también al diálogo, ¿no? Tema número 25, asumir una actitud crítica. Este tema es muy importante porque debe a ustedes invitarles este tema a que seamos capaces de decir lo que creemos que está mal. O sea, yo sí entiendo la palabra crítica como la capacidad que tenemos los seres humanos, y debemos practicarla, de decir lo que está mal. Tema número 26, en la frontera de la condición humana. O sea, hay situaciones extremas que ponen en peligro la condición humana. Por ejemplo, las guerras, ¿no? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, haber matado a 6 millones de judíos, puso a la humanidad en la frontera de la condición humana. Tema número 27, intencionalidades que configuran la condición humana. Tampoco me requiere comentarios, porque pues está muy claro. Vamos a hablar de las intencionalidades que configuran la condición humana. Tema número 28, intencionalidad racional, emocional y pasional. Es decir, nuestras intenciones pueden ser racionales o pueden no ser racionales. Por ejemplo, en las intenciones pasionales, cuando nos enojamos, incurrimos en fallas humanas a veces lamentables que desatan mucha violencia, mucho enojo, y sin embargo uno reconoce que pues
pues no debió haber ocurrido así, ¿no? Entonces son interesantes esas intencionalidades pasionales que pues en realidad es cuestionable que se hable de intencionalidad, ¿no? Porque podemos decir que no lo hice con la intención de dañar a alguien, pero vamos a ver cuáles son las condiciones para que podamos aceptar que alguien hizo algo sin la intención de dañar a alguien, ¿no? Tema número 29. Problemas que debemos afrontar para lograr dignidad. Problemas que debemos afrontar para lograr dignidad. Tampoco requiere comentario. El tema número 30 es muy actual, la violencia cibernética. O sea, cómo por medio de la tecnología existe el ciberbullying. O sea, esta palabra cibernética hace alusión al uso de las computadoras, en particular de las redes sociales, para hacer violencia, ¿no? Para molestar a la gente, difamarla, falsas noticias, todo esto que es muy lamentable de las redes sociales. Tienen mucha utilidad, pero también pueden ser negativas, ¿no? Tema número 31, diferencia entre naturaleza y cultura. Tampoco merece comentario, está muy claro el tema. Diferencia entre naturaleza y cultura. Tema número 32, la identidad como condición para tener dignidad. Tampoco merece comentario. Lo repito, tema 32, la identidad como condición para tener dignidad. Tema número 33, racionalidad instrumental. Esto quiere decir que actualmente para razonar recurrimos a la tecnología, cuando que en siglos anteriores no requeríamos de tanta tecnología para la racionalidad. De hecho, podemos hacerlo todavía, ejercer la racionalidad sin tanta tecnología. Habría que hacer de vez en cuando ese experimento de racionar sin tanta tecnología, ¿no? Número 34, la dimensión cosmopolita, ¿sí? Esta palabra quiere decir que el individuo cosmopolita toma en cuenta lo que está ocurriendo en otros países y el individuo se da cuenta de que es nefasto en ocasiones el nacionalismo. O sea, hay personas que asumen el internacionalismo, ¿no? O sea, pensamos, yo soy de ellos, que los problemas, por ejemplo, la pandemia es un problema internacional y en ese sentido nos asumimos como cosmopolitas, sentimos solidaridad hacia los individuos de otros países. Tema número 35, la intencionalidad racional. Tampoco tiene mayor problema de entender este tema, aunque vamos a profundizar en el 35, la intencionalidad racional. Número 36, la razón instrumental, y el comentario es que en ese tema vamos a hablar de Herbert Marcuse, de Jürgen Habermas y de Teodoro Adorno. Tema 36, la razón instrumental. Tema 37, diferencias entre una intención racional y una intención emocional. Tampoco merece comentario. Intencionalidad racional e intencionalidad emocional. Tema número 38, la dignidad humana en los escenarios actuales, es decir, tecnológicos. La dignidad humana en los escenarios actuales, es decir, tecnológicos. Tampoco requiere comentarios. Lo que sí es que hay que considerar que la tecnología puede llevar a conflictos que pisotean la dignidad humana, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita estamos criticando que la tecnología está haciendo millonarios a muchas personas, mientras que la pandemia está haciendo pobres a muchas personas. Y estas personas pues no actúan en correspondencia con la situación que implica la pandemia. O sea, ellos siguen cobrando e incluso más de lo que estaban cobrando antes de la pandemia, ¿no? Y hay que considerarlo. Tema 39, la pluralidad humana. Es decir, hay que entender que
existimos personas de baja estatura, personas de color de piel diferente, existen mujeres, hombres, y entonces es un tema muy sencillo, la pluralidad humana, tema 39. Tema número 40, la dignidad a partir del cuidado de sí mismo, ¿sí? Entonces, no requiere mayor problema. Me quedan 10 minutos y voy en el tema 41, voy a hacer menos comentarios. Tema 41, nuestra actitud crítica ante los nuevos escenarios, sobre todo los tecnológicos, ¿no? Nuestra actitud crítica ante los nuevos escenarios, sobre todo tecnológicos. Tema 42, el perfil axiológico de algunos personajes de la obra Las Moscas. El perfil axiológico de algunos personajes de la obra Las Moscas. Tema 43, los valores morales como criterios o guías para la práctica. Tema 43, los valores morales como criterios o guías para la práctica. Tema 44, razonamiento práctico. Diferencia entre razonar y hacer. Esto nos lleva a una palabra importante que es la palabra praxis. Tema 45, ethos se escribe ETH, ethos barroco. Es una palabra nueva, habría que ver qué significa. Tema 46, el perfil axiológico de otros personajes en otra obra. Tema 47, los entornos culturales, por ejemplo, indigenismo y eurocentrismo. Los entornos culturales, por ejemplo, indigenismo, eurocentrismo. Tema 48, cómo lograr que una relación meramente instrumental sea moral. Cómo lograr, es un título largo, a ver si logran escribirlo. Cómo lograr que una relación meramente instrumental sea una relación moral. Cómo lograr que una relación instrumental sea una relación moral. Tema 49, constituirse como ciudadano del mundo. Que bueno, eso también alude al cosmopolitismo. Tema 50 es un tema muy sencillo. Definición de legalidad, justicia. ¿Sí? Definición de legalidad, y de justicia. Tema 51 también es un tema muy sencillo. Definición de cultura. Me voy a ir en este pedacito muy despacio. Definición de cultura, multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad. Repito, definición de cultura, multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. Es un tema muy sencillo. Todos los temas derivan del programa. Entonces, aquí paro la grabación y después la van a oír en YouTube